esto no está bien, ¿cómo puede ser traducido en otro idioma y no en nuestro idioma? Y entonces se convirtió en un dolor para ellos. Y sigue narrando y dice: esta es quizás la más polémica y paradójica traducción que haya existido jamás en la historia. Mire lo que pasaba. Nos vamos a remontar a la historia. Vamos a tratar de llegar a ese lugar. Dice un subtítulo que él pone: la ciudad en la ciudad. Todo comenzó en el siglo III antes de Cristo, en la ciudad de Alejandría, por entonces capital de Egipto. Allí vivía una comunidad muy numerosa de judíos que habían ido llegando en busca de mejores perspectivas de vida. Como en esa época Palestina dependía políticamente de Egipto, desde que en el 301 a.C. la había conquistado el rey egipcio Ptolomeo I. Este país se había convertido en uno de los destinos preferidos por los hebreos. La inmigración judía fue tan numerosa que en pocas décadas Alejandría pasó a ser la sede de la comunidad hebrea más grande del mundo fuera de Palestina. Del 1.000.000 de habitantes que tenía la ciudad, unos 100.000 eran judíos. Estos se dedicaban a toda clase de profesiones prácticas como oficios, desde agricultores a recaudadores de impuestos, pasando por artesanos, preceptores y militares. Vivían en barrios exclusivos dentro de la ciudad y gozaban de tanto prestigio que se les permitió tener sus propias leyes, sus autoridades y sus jueces para resolver los litigios entre ellos. Es decir, formaban como una ciudad dentro de la ciudad. El Dios bilingüe, dice este hombre. Pero como la ley que usaban los judíos para regirse en su comunidad era la misma Biblia, es decir, los 5 primeros libros o el Pentateuco, que se hallaba escrita en hebreo, las autoridades egipcias se vieron en serios problemas. Estos hablaban griego y al no entender el hebreo les resultaba difícil supervisar la administración del barrio judío y saber si sus funcionarios estaban aplicando bien o no las leyes. Entonces, hacia el año 250 a.C., para un mejor control de su gobierno, el rey Ptolomeo II encomendó a un grupo de judíos de Alejandría la tarea de traducir aquella ley a la lengua griega. Y de ese modo, tanto el monarca egipcio como los funcionarios pudieron conocer claramente cuáles eran las normas que regían en la comunidad de Israel. Los sacerdotes judíos de Jerusalén al principio no vieron con buenos ojos esta traducción. Para ellos, la ley que acababan de traducir en Alejandría no era un código cualquiera de normas, era la palabra de Dios, y esta solo debía leerse en hebreo, la lengua sagrada de Israel. Sin embargo, debido a que Palestina se hallaba bajo el dominio de los egipcios, no tuvieron más remedio que aceptarla. En cambio, los judíos de Alejandría, que pudieron sacar copias de esta traducción, estaban felices. Tantos años de no entender el hebreo y no poder leer sus escrituras habían provocado en muchos de ellos una crisis de identidad y habían llevado a un vasto sector a abandonar la fe. Ahora, la inesperada traducción del rey Ptolomeo significaba el reencuentro con sus tradiciones y la vuelta a su religión. Ocurre algo muy increíble, que esto quiero que preste atención, porque alguna vez usted ha escuchado la traducción Septuaginta. Ahora va a entender por qué es. Los 72 serán 70, dice un subtítulo. Con el paso del tiempo, en Alejandría, la admiración por la Biblia griega creció de un modo tan grande que se fueron olvidando los verdaderos motivos de su traducción y sugirieron en su lugar leyendas fantásticas que contaban su origen o su aparición. Hacia el año 120 a.C., un autor anónimo recopiló esas leyendas como si fueran verídicas en una pequeña obra llamada La Carta de Aristeas, con el fin de divulgar entre los judíos la veneración y el respeto por las Sagradas Escrituras. La Carta de Aristeas, pues, cuenta lo siguiente. Demetrio,
director de la famosa Biblioteca de Alejandría, le dijo un día al rey Ptolomeo II que quería incorporar a la biblioteca la ley sagrada de los judíos, pero traducida al griego, puesto que se trataba de una obra religiosa muy importante. A Ptolomeo II le pareció bien la idea y mandó un emisario a Jerusalén llamado Aristeas, para pedir al sumo sacerdote Eleazar un manuscrito hebreo de la ley y algunos traductores palestinos especializados. El sumo sacerdote, pues, escuchó el pedido y envió a Alejandría un grupo de 72 ancianos, 6 por cada una de las 12 tribus de Israel, junto con un pergamino de la ley escrita en letras de oro para realizar la tarea. Los 72 doctores llegaron a Egipto, fueron alojados en 62 habitaciones, donde trabajaron 72 días. Cuando terminaron, leyeron sus escritos en público y todos los sacerdotes y los expertos judíos reconocieron la perfección de esta traducción. En recuerdo de esos 72 ancianos, la versión pasó a llamarse versión de los 70, o simplemente la 70 o la Septuaginta. Aquí podemos ver que había un celo por la traducción de la palabra. Los manuscritos originales importantes fueron traducidos posteriormente a diferentes lenguas. Fueron traducidos a muchos idiomas de los cuales había una necesidad de escuchar lo que era la palabra de Dios. Hoy en día portamos una Biblia de tamaño, color y de diferentes formas. Lo importante no es la forma, lo importante es qué tiene adentro. Por eso a mí me llama la atención que nosotros, teniendo esto maravilloso en nuestras manos, que es la palabra de Dios, no podamos haberla leído, no podamos estar instruidos en esto. Qué bello sería que nuestro país, nuestra nación entera, nos hubiera permitido que se leería la Biblia, no como un tema de religión, no como un tema de espiritualidad, sino como un tema de conocimiento. Creo que el conocimiento de Dios hubiera sido muy importante, porque nosotros podemos mirar en este mundo, mirar el cielo y sorprendernos las maravillas que hay en esta tierra, sorprendidos porque el cuerpo humano es maravilloso. Está compuesto de tantas cosas que uno, cada vez que toma un libro de ciencia o toma un libro de medicina, se sorprende y dice, ¡qué hermoso! No somos una máquina, somos algo maravilloso que Dios ha creado. Y lo más increíble de todo esto, que es a través del conocimiento, a través de lo que nosotros vamos leyendo y creyendo, sabemos cuán bello e importante es esto. La Biblia nos habla de miles de cosas, de narraciones de lo que ha existido y de lo que ha hecho. Curiosamente, muchos nos preguntamos, muchos pensamos y decimos,